Un aplauso para el doctor. Muchas gracias por la presentación. Y muchas gracias a ustedes, a los compañeros que solicitaron la charla también, muy agradecido. Es mi segunda vez en este hotel dando una charla y la verdad es que es una experiencia muy bonita y ver siempre caras nuevas también para mí es muy reconfortante. ¿El puntero cuál es, perdón? Este. ¿Y para el pase de diapositivas? Ok, si no, entonces ahí te pido que me los vayas pasando, si quieres le vamos dando. Yo voy a hablar, ustedes ven ahí el tema. Vamos a hablar sobre salud renal, es el tema que me encanta. Y en el contexto de diabetes, por ser una patología de altísima frecuencia, todos ustedes, les aseguro que todas las semanas ven diabéticos, más o menos complejos, más o menos apegados a lo que quisiéramos desde el punto de vista de tratamiento. Siguientes, por favor. Ahí les vas a tener que ir dando más, un poquito más. Siempre es importante poner los conflictos de intereses. Sin embargo, toda la información que ustedes pueden ver aquí reflejada va a ser una información basada en información científica y la mayoría de las diapositivas están referenciadas por si gustan revisar esa información con detalle. Siguiente, por favor. La hoja de ruta de hoy, vamos a hablar un poquito sobre diabetes y enfermedad renal y la relación que existe entre ambas condiciones. Vamos a resaltar o a justificarles por qué es importante en estos pacientes diabéticos tamizarlos y buscar si tienen o no enfermedad renal, aunque no tengan síntomas. ¿Qué herramientas tenemos para esa detección, ese tamizaje? Y aspectos de manejo, porque sí ha cambiado en los últimos años. Si yo, por ejemplo, echo para atrás en unos 10 años, lo que teníamos disponible en el país para manejar pacientes con diabetes y con enfermedad renal con diabetes ha cambiado radicalmente. Veo con buenos ojos, yo no pertenezco ya a la Seguridad Social, pero veo con buenos ojos que ha habido ya avances también en la farmacología dentro de la Seguridad Social para tratar de ofrecerle a los pacientes diabéticos un poco más de opciones y mejores opciones, pero todavía nos falta. Así que bueno, espero que de aquí salgan con las ideas claras y los que están con capacidad de decisión pues ir también a pulsear que los pacientes puedan tener este tipo de acceso. Siguiente. Siempre que hablamos de enfermedad renal, probablemente muchos que de internado y en los años de médico general no decía, es que ese paciente renal crónico se va a morir, es un paciente que sí está para diálisis, no hay mucho que ofrecerle y demás. Sin embargo, no siempre es así. Afortunadamente, la mayoría de las veces no es así, pero es una enfermedad cara. El paciente nefrópata crónico representa o tiene un impacto importantemente alto en los sistemas de salud, no solo en los públicos, también en los privados. Siguiente. Vean ustedes que, bueno, desgraciadamente en nuestro país ya hay EDUs, pero no tenemos acceso a esa estadística. Y es muy importante porque necesitamos tener la foto clara de nuestra realidad. Si nos vamos a estudios internacionales, uno de los más recientes es este, publicado en el 2018, lo publicaron, que es el Global Burden Disease Study. Para variar, los gringos son los que muchas veces sacan estadísticas, y en ese momento, para el año 2017, la prevalencia mundial de enfermedad renal crónica en cualquier estadio alcanzaba un 9% aproximadamente, y para ese año, poquito más de 1.2 millones de muertes fueron atribuidas a enfermedad renal crónica. Se consideró que era la 12ª causa de muerte a nivel mundial. En el control o en el estudio previo había sido la número 17, o sea, bajó de posición, mal por los pacientes, ¿verdad? Y casi un 8% de todas las muertes que se atribuyeron a enfermedad cardiovascular también tenían como contribuyente la enfermedad renal crónica, ¿ok? Si nos vamos específicamente a enfermedad renal crónica en el contexto de diabetes, lo que antes se llamaba nefropatía diabética y que ahora debemos llamar enfermedad renal diabética, porque tiene una serie ahí de connotaciones, vean el montón de días de discapacidad que representaba, y está bien establecido que 40% de los pacientes diabéticos en algún momento de su evolución van a desarrollar enfermedad renal crónica. Las estadísticas son aburridas, a mí no me gustan. Siempre todos los artículos empiezan con eso. Y más que aprenderse un número, yo creo que lo importante de las estadísticas, por lo menos en este caso, es que si todos nosotros vemos pacientes todos los días y en esta semana vimos, por ponerles un ejemplo, 100 diabéticos y no detectamos o no identificamos ni un solo paciente con enfermedad renal crónica, algo pasó. Porque deberíamos, en esa camada de pacientes, identificar algunos que tengan enfermedad renal diabética. Siguiente. La referencia, ustedes ahí la tienen. Siguiente. Muy bien. Otra vez. Es mala idea ser diabético. ¿A qué me refiero? Que si yo comparo la población, digamos, sin enfermedad renal diabética,
y sin diabetes tienen una mortalidad aumentada por diferentes causas, por lo menos en esta cohorte. Si yo soy diabético, esa mortalidad por causa cardiovascular se me duplica. Si soy solo nefrópata crónico, prácticamente se multiplica, pero la pésima combinación es ser diabético y nefrópata crónico. Vean ustedes que hasta 6 veces aumenta la morbimortalidad en estos pacientes. Siguiente. Y hoy en día es muy sencillo identificar cuáles pacientes tienen enfermedad renal. Es simplemente tomarle al paciente una creatinina sérica y pedirle un examen general de orina al que le hagan determinación de relación albúmina-creatinina en una muestra de la mañana. Ya no necesitamos de primera entrada orina de 24 horas. Básicamente esos dos elementos, ¿para qué? Para utilizar la creatinina sérica en la famosa fórmula CK de EPI, que está validada en muchos lugares del mundo y que es la que venimos usando desde hace tiempos, y que ahora, gracias a Dios, ya no hay que hacerla a pie. Quienes tengan uno de estos o una tabletita, se meten a cualquier página de internet, hay una de la National Kidney Foundation, usted se mete en ese momento, le pide las variables de edad, creatinina sérica y sexo, y ya le da una tasa de filtración glomerular estimada en ese paciente. Y el otro elemento es la relación albúmina-creatinina, que nos permite entonces determinar cuál es el grado de albuminuria que tiene ese paciente. Con esos dos elementos podemos ubicar a la gente en el estadio de enfermedad renal al que puedan pertenecer según la tasa de filtración glomerular y en el riesgo de progresión que está dado por la albuminuria. Dicho de otra manera, determinar la albuminuria de los pacientes no los pone en una condición de enfermedad renal crónica en estadio 1, 2, 3, 4, 5. No, eso lo hace la tasa de filtración glomerular. Pero definitivamente el paciente que tiene más albuminuria va a tener mucho más chance de progresar en esta dirección que el paciente que no lo tiene. Y vean ustedes qué interesante, eso es un cuadro que le decimos un cuadro de calor. Los pacientes en verde probablemente son pacientes con bajo riesgo de progresión y hay que controlar factores de riesgo. Los pacientes en anaranjado y amarillo, ya hay que ponerse a ver si hay algunas cosas que podamos modificar desde el punto de vista médico. Y los pacientes en rojo, por lo general, las diferentes guías y grupos lo que recomiendan es refiéralo a otro nivel, al nefrólogo, porque muchos de estos pacientes van a terminar en biopsia. Obviamente, si es un paciente diabético de larga data, con glicosiladas en 12, que ya se le duermen los pies y las manos, que está ciego, pues no vamos a biopsiar a ese paciente. Pero habrá mucho caso de pacientes en los que realmente no queda claro si lo que tiene es enfermedad renal diabética o alguna otra cosa, porque los diabéticos también tienen derecho a complicarse con otro tipo de lesiones renales. Y biopsiando pacientes diabéticos nos hemos dado cuenta, nos hemos llevado muchas sorpresas de nefropatías primarias no relacionadas con diabetes en estos pacientes. Siguiente. Y bueno, definamos ante qué estamos hablando, qué es la enfermedad renal crónica como tal. Siguiente, por favor. Básicamente uno habla de que una persona tiene enfermedad renal crónica cuando tiene cualquier alteración funcional o estructural que tenga más de 3 meses de estar presente. Así de sencillo. Siguiente. ¿Ok? Si nos vamos en términos de tasa de filtración glomerular, es renal crónico aquel que tenga 60 cc por minuto o menos de tasa de filtración glomerular, ya sea determinada por la fórmula que les acabo de mencionar o por medición, porque hay varias formas de hacer también la tasa de filtración glomerular medida. Y una vez que tenemos entonces corroborado que el paciente tiene por lo menos 3 meses de tener alteraciones, ya sea por filtración o por funcionalidad tipo albuminuria, o es un paciente que tiene un riñón en herradura, o es un paciente que le sacaron un riñón por un tumor o por un accidente, ok, debemos ir a buscar la causa de esa lesión, que es lo que muchas veces no podemos hacer porque llegamos tarde. Cuando en los servicios de emergencias de los hospitales, incluso en el de ustedes, llegan los pacientes con 12, 13, 15 de creatinina, hinchados, urémicos, totalmente pálidos, ya en ese momento es muy difícil poder hacer diagnóstico si no se conocía de previo que el paciente era nefrópata crónico. Siguiente. Entonces la causa sí es importante porque podemos intervenir según la etiología. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les insisto en la definición, esto es de una referencia bibliográfica española, muy buen artículo, porque precisamente la gente de la Sociedad Española de Nefrología hizo consenso con las sociedades de medicina familiar, geriatría y medicina interna para sacar estas guías, se las recomiendo. Y estos son todos los criterios que tenemos para clasificar al paciente como enfermo renal. Siguiente. Y finalmente es ubicarlo en este cuadro de color. Tasa de filtración glomerular me define el estadio del 1 al 5. Siendo estrictos, compañeros, nosotros deberíamos decir que alguien tiene insuficiencia renal cuando está en estadio 5. Mea culpa, porque también lo hemos hecho nosotros. Un paciente en estadio 2, 3 y 4, es que tiene insuficiencia renal. No, ese tiene enfermedad renal crónica. Insuficiencia renal es un estadio 5, menos de 15 cc por minuto. Y ustedes me podrán decir, ay, pues eso no es nada.
Vieran qué difícil es quitarle de la cabeza la idea a los pacientes, no, usted no tiene insuficiencia renal, porque el paciente le dicen que tiene insuficiencia renal y de una vez conecta eso con diálisis, trasplante y con que me voy a morir. Y también incluso a nivel de salud, el paciente que dice, es que yo tengo insuficiencia renal, a veces yo les digo, es que me los tratan como si fueran los leprosos modernos. No, yo no puedo hacer nada, no le puedo mandar nada. Vaya a buscar al nefrólogo porque no le puedo mandar medicamentos. Y no es así. Entonces, tratemos de dejar el término de insuficiencia renal para los pacientes en estadio 5. Siguiente, por favor. Entonces, es importante hacer la diferencia entre lo que es enfermedad renal crónica y lesión renal aguda. Siguiente, por favor. Entonces, hablamos de los criterios. Lesión anatómica o funcional de más de 3 meses o una tasa de filtración de menos de 60 cc por minuto, también que persista esa alteración por más de 3 meses. En cambio, la lesión renal aguda es un síndrome cuyo diagnóstico es más clínico y básicamente se refiere al deterioro de la función renal en cuestión de pocos días o semanas. Siguiente. Hablamos que para clasificar a una persona con enfermedad renal crónica ocupamos tasa de filtración glomerular y albuminuria. Eso no lo necesitamos para lesión renal aguda. Siguiente. Estos son los criterios para clasificar lesión renal aguda. ¿Cómo cambió la creatinina y el gasto urinario? Yo siempre le digo a los estudiantes, ¿verdad?, que esto es muy importante porque nos han llamado, por ejemplo, y les hablo de hospitales nacionales, interconsulta en nefrología, doctor, es que este paciente ingresó con una creatinina en 1, ahora está en 3, entonces tiene una tasa de filtración glomerular de 18 cc por minuto. Ok, vamos a ver, ¿me estás hablando entonces de un paciente que estás considerando que tiene enfermedad renal crónica o lesión renal aguda? Porque yo no necesito la tasa de filtración glomerular para clasificar al paciente como un enfermo renal agudo. Lo que necesito es cómo le cambió la creatinina, que le pasó de 1 a 3, eso sí, y el gasto urinario. Entonces, si hablamos de tasa de filtración glomerular, usualmente es para valorar la cronicidad en la clasificación de ese paciente. La lesión renal aguda se basa en la creatinina sérica y en el gasto urinario, ¿verdad? Y cualquiera de las dos cosas que se comprometa primero, clasifican al paciente en un estadio mayor. Vea que aquí estamos hablando de 5 estadios y aquí solo de 3. Usualmente ya cuando van por aquí, en lesión renal aguda, tenemos que ir viendo si ese paciente va a ocupar diálisis aguda o biopsia o alguna otra cosita más, que no ocurre cuando estamos en un contexto de cronicidad. Siguiente. ¿Por qué detectar temprano estos pacientes? Siguiente, por favor. Bueno, por favor, ahí vamos, ahí le vas dando clics. Un momento ahí. Todos nacemos teóricamente con 100% de función renal, ¿verdad? Si fuimos bien formados, producto de un embarazo a término, desarrollamos todas nuestras nefronas, 1.200.000 por riñón, nacemos con todo el equipo, con la banca completa. Si somos personas por demás sanas con un curso durante la vida sin ningún evento importante desde el punto de vista de salud, probablemente nosotros nos vamos a morir orinando. Nuestros riñones tienen una expectativa de vida mayor que la expectativa de vida del individuo como tal. Sin embargo, si empiezan a ocurrir eventos a lo largo de la vida, vamos disminuyendo nuestra reserva funcional y entonces ahí sí tenemos agotamiento de la función renal antes de que nos vayamos a morir. Esos son los pacientes que ocupan diálisis y trasplante, ¿verdad? Entonces, todas estas intervenciones que hagamos de manera temprana lo que evitan es que el paciente pierda su reserva renal y le alcance su funcionalidad renal hasta que se muera. Siguiente. Sin necesidad de dializarse. Y desgraciadamente, para bien o para mal, la enfermedad renal crónica por lo general cursa sin síntomas, sin molestias, hasta que ya el paciente desarrolla edemas, anemia, cansancio y demás. Usualmente ya vamos muy adelantados en la cronicidad de la lesión. Siguiente. Porque la naturaleza usual de la enfermedad renal crónica es a progresar. De hecho, el día de hoy, nadie, ni aquí ni en China, puede darle al paciente algo que le revierta completamente la enfermedad renal crónica. Lo que hacemos, lastimosamente, y ahí nos critican mucho, nosotros no curamos, controlamos y tratamos de frenar progresión. Pero lo logramos con un paciente bien apegado y con los tratamientos adecuados para evitar que llegue a requerir diálisis. Y al día de hoy ya contamos con terapias, que son las que les mencionaba hace un rato, que han modificado el curso de la enfermedad, quitándole este término a los reumatólogos que hablan de DIMARS en artritis reumatoide. Bueno, ya los nefrólogos podemos hablar de fármacos modificadores de la enfermedad. Y está más que demostrado que intervenir a estos pacientes tempranamente retrasa la progresión y la llegada a diálisis. Siguiente, por favor. Adelante, doctora, no se preocupe. Vean, por lo general nosotros no andamos biopsiando diabéticos, no es lo usual, pero está bien establecido qué pacientes requerirían eventualmente una biopsia, ¿ok? Y la biopsia renal para nosotros en nefrología es el estudio que más detalle nos da. Si yo tengo un paciente con 20 años de ser diabético, con datos de neuropatía, de retinopatía y con insuficiencia renal, o mejor dicho, con enfermedad renal crónica, pues lo más probable es que sea enfermedad renal diabética.
pero me ha tocado biopsiar pacientes con esas características y con glicosiladas en 6 o en 7, y uno dice, qué raro, la glicosilada bien y este paciente con creatininas de 2 y 10 gramos de proteinuria. Nefropatía membranosa, glomerulosclerosis focal y segmentaria, o sea, también pueden hacer otras cosas, pero por lo general no ocupamos biopsiar diabéticos para hacer diagnósticos. Sin embargo, tengan presente que no todo lo que brilla es oro, no todo diabético que hace lesión renal es por lesión renal asociada a diabetes. Entonces, ahí hay que ir sacando esa perspicacia, esa chispita, y si hay duda, yo creo que lo más válido es referir al paciente o consultar a ver si necesita, siguiente, biopsiarse o no. ¿A quiénes vamos a tamizar? ¿A quiénes les vamos a hacer ese papanicolado renal, aprovechando que acaban de hablar de ginecología en la charla pasada? Siguiente. Siguiente. Ahí vamos dando varios clics. Aquí me gusta hacer un zoom, pero bueno, no importa, dejémoslo ahí. Básicamente aquí tenemos todas las condiciones de riesgo que las vamos a ver más adelante que hacen que uno considere una persona tributaria a tamizarse tempranamente. Obviamente si es diabético, si es hipertenso, si tiene historia familiar de enfermedad renal, sobre todo el típico que le dicen a ustedes, sí, es que en mi familia yo tengo un par de tíos que se murieron de los riñones, un primo. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué tenían? No se supo. Ya llegaron muy malitos al hospital y se murieron. Ese paciente amerita tamizarse. Paciente que ha estado expuesto al consumo crónico de ciertos medicamentos, AINE sobre todo, el típico paciente con dolor de cintura, como dicen muchos, ¿verdad? Y que se toma no vamos a decir marcas, un AINE en general, o se pasen inyectando esa combinación de vitamina B con algún AINE, ¿verdad? Crónicamente, y sorpresa, creatinina en 2. En fin, esos son los factores de riesgo que nos interesa identificar para poder tamizar a esa gente, ¿ok? El examen físico es fundamental, el ambiente social es importante, y sobre todo en nuestro medio. Yo no sé con qué frecuencia lo verán aquí, Paula, pero por lo menos si ustedes se van a la Chorotega, la enfermedad renal crónica no tradicional, la nefropatía mesoamericana, usted se para en el Parque de Liberia y se levante la mano y quien tiene enfermedad renal, o si conocen a alguien con enfermedad renal, todo el mundo, es muy frecuente. Y ahí estamos hablando del tipo de labor que hace la gente, de la exposición a altas temperaturas y otro tipo de condicionantes adicionales. Los exámenes que hay que hacer usualmente, les dije, creatinina y sedimento urinario, pero si tuviéramos acceso a ultrasonido, a test genéticos, que en el país estamos muy limitados, también va a ser importante, ¿ok? A grosso modo, en esta diapositiva quiero rescatar lo siguiente. Esto es de las guías del año pasado del grupo de CADIGO, que es a quien referenciamos usualmente en materia de nefrología. Ya en el país contamos con este examen, cistatina C. No sé si en el hospital lo tienen, el Calderón lo tuvo hace algún tiempo. La cistatina C entró muy en boga cuando se hablaba más de lesión renal aguda, porque es una molécula que se eleva mucho más tempranamente que la creatinina. Y hubo muchos estudios hace unos 10 años en donde usaban la cistatina C para detectar tempranamente la gente con lesión renal aguda. En el país se hace a nivel privado, y como les digo, en el Calderón estaba muy reservado para los intensivistas. El problema es que en este país uno pide una cistatina 6 y se la da en 8 días. Entonces, para lesión renal aguda no tiene sentido, pero para enfermedad renal crónica sí. Porque la cistatina C no depende de la masa muscular. Y eso es otro elemento importante, compañeros. Cuando ustedes miran una creatinina en sangre y la ven alterada, vean el paciente. No sé si a ustedes les pasa, seguro que sí. La típica reunión de familia con la tía que nunca lo ve a uno. Pues, ay, mi chiquito, usted doctor, usted ve estos exámenes. Y una creatinina en 2,5, en 3. Bueno, ¿de quién es eso? Porque si ya uno se aventura a dar una opinión, dice mi sobrino que usted se va a morir, que vaya al hospital ya. Y resulta que es una persona que utiliza suplementos de creatina, por ejemplo, para desarrollar masa muscular, o resulta que es un deportista de alto rendimiento que tiene mucha masa muscular, o resulta que es una persona que tuvo un trauma muscular importante. O sea, hay condiciones misceláneas no renales que pueden hacer que la creatinina se eleve. Con la cistatina C nos evitamos eso. Esto se altera, aparte de la lesión renal, en pacientes distiroideos, en pacientes muy obesos o que usan esteroides. Pero sea mucha o poca masa muscular, la cistatina C sí nos puede reflejar bien la funcionalidad renal. Entonces ya las guías recomiendan que se utilice. Siguiente. Precisamente hay fórmulas modificadas de CKD-EPI con cistatina y creatinina para poder clasificar al paciente en la misma tabla. Siguiente. Vamos, adelante. Entonces vean, si nosotros nos esperamos clásicamente a que el paciente empiece a elevar la albuminuria, vean la ventana de tiempo que estamos perdiendo. En las fases iniciales de la lesión de los riñones por diabetes lo que tenemos es hiperfiltración. No esperemos que el diabético que está empezando a dañar el riñón ya me llegue con una tasa de filtración en 40, no. Más bien es ese típico paciente diabético que ustedes les hacen incluso una orina 24 horas y se la reportan con un aclaramiento en 150 cc por minuto y muchos dicen, no, pues está pura vida, riñones pochotones. No, ese paciente está hiperfiltrando, ya está empezando a generar daño.
¿ok? Y conforme pasa el tiempo, sí, va a empezar a caer el filtrado, va a ir aumentando progresivamente la albuminuria, y en un momento determinado la albuminuria va a caer, porque ya no tiene filtros por dónde escapar esa proteína, de tantos que ha esclerosado y lesionado con el pasar del tiempo. Entonces, en condiciones usuales, con un aclaramiento o una tasa de filtración de 120 cc por minuto, nosotros tenemos al equipo jugando, y tenemos muchos jugadores en banca. De ahí que cuando tenemos alguna situación de estrés quirúrgico, exposición a tóxicos, deshidratación y demás, muchas veces nuestra creatinina o nuestra función renal no se altera, porque entra a jugar la banca. Ya cuando el paciente tiene cronicidad y compromiso del filtrado, ya la banca está jugando y se está cansando. Ya se consumió la reserva y aquí es donde empezamos a tener problemas, ¿verdad? Entonces, siempre visualizar eso. El deterioro crónico no es lineal, no es que si pasaron 10 años para pasar de una creatinina de 1 a 2, van a pasar otros 10 para pasar de 2 a 4. No. Cada vez tengo menos posibilidad de recuperación ante un estrés cuando ya tengo reserva renal funcional comprometida. Siguiente. Y bueno, afortunadamente, como les decía, hace unos años, cuando solo podíamos controlar la presión arterial, la pendiente de caída del filtrado glomerular no la modificábamos mucho. Luego vinieron los fármacos que bloqueaban el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bueno, y lograron una reducción en la caída del filtrado. Luego se agregaron inhibidores de SGLT2 un poquito más, y luego los antagonistas no esteroidales del receptor mineralocorticoide lograron todavía reducir más la frecuencia, la tasa de caída del filtrado. Siguiente, pero aún así existe un riesgo residual, o sea, que es el riesgo de que la lesión siga a pesar de que el paciente tiene toda la batería de medicamentos disponibles. Hay parte de la historia que no sabemos, y eso es lo que los estudios de investigación nos tienen que ir demostrando con el tiempo. Siguiente. Y bueno, tener presente, si el paciente tiene retinopatía diabética, si el paciente tiene una larga duración de su diabetes y deterioro de la función renal, sí, probablemente sea enfermedad renal diabética, pero hay otros elementos que más bien me alejan de que sea lesión renal por diabetes. Esos pacientes con hematuria marcada, con proteinuria desproporcionadamente alta a pesar de que las glicemias están bien, que no tienen anemia a pesar de tener una creatinina ya deteriorada, ok, pensar en otras cosas, y ahí es donde la referencia es importante. Y tenemos que irnos quitando también de la mente que el paciente solo puede tener el comportamiento típico de la lesión renal crónica, que es albuminuria, que va aumentando hasta que finalmente llega a falla, ¿verdad? No, hay un grupo de pacientes que tienen lesión renal asociada a diabetes y que no hacen proteinuria, o que si la empezaron a hacer y les damos medicamentos, se la sostenemos un poquito, pero la lesión sigue progresando. O sea, no toda enfermedad renal diabética va a tener proteinuria, o dicho de otra manera, no se puede descartar que no sea lesión por diabetes si el paciente no tiene proteinuria. Ese es un concepto que ya ha ido cambiando. Siguiente. En resumen, ok. Entonces, ¿a quiénes vamos a tamizar? La que sigue, porfa. Vean, interesante, porque antes se decía a los 40 años, a los 45, a los 60. En realidad no hay una edad de corte. Lo que dicen los grupos de expertos es que usted, si es una persona con hipertensión, con diabetes, con enfermedad cardiovascular, debe ser tamizada por enfermedad renal, creatinina y albuminuria, ¿ok? Y en realidad, más que una edad en particular, lo que ocupamos es la suma de los factores de riesgo para que esa persona tenga lesión renal. Eso es lo que debe decidir, o lo que debe hacer el médico, decidir tamizar rápidamente a esos pacientes. Siguiente. Tener en cuenta que no es lo mismo ser nefrópata y diabético en países pobres que en países ricos. Hay circunstancias que sí influyen, y por ejemplo nosotros, que somos un país de ingresos medios para algunos organismos internacionales, sí tenemos que tener en cuenta la exposición ambiental, por lo que les decía, los pacientes con nefropatía mesoamericana. No sé aquí en la región con qué facilidad ustedes pueden pedir una relación albúmina-creatinina en la orina, a nivel de WAIS o a nivel de áreas de salud. Si se las hacen, perfecto, eso es de grandísima ayuda. En otros sitios donde no hay acceso a eso, lo que se recomienda es tener en el consultorio las tiritas reactivas de proteinuria. Si está negativa, listo, nos quedamos ahí. Si está positiva, toca entonces hacer ya la medición del índice. Siguiente. Y tener en cuenta, como les digo, que hay barreras y hay factores que son distintos según países de alto ingreso o de bajo ingreso. Siguiente. Sigamos. ¿Con qué frecuencia debemos reevaluar estos pacientes? En la que sigue. Ok, por lo menos una vez al año es lo que recomiendan las guías en pacientes con factores de riesgo. Confirmar en 3 meses que el paciente, las alteraciones que yo le detecté están presentes. Nos ha pasado muchas veces que el paciente es referido con una creatinina en 1,7, 1,8, en 2, y cuando llega a la consulta el nefrólogo está normal. En realidad no es un paciente con enfermedad renal crónica, fue un paciente que lo vio el colega en enfermedad renal aguda y lo mandó.
y que por obra y gracia del Espíritu Santo se hidrató, pasó el proceso, no se expuso más a lo que lo lesionó, recuperó. Entonces ese paciente, nefrológicamente nosotros no hacemos nada, simplemente la recomendación de la vigilancia. Entonces por eso es importante confirmar los hallazgos, ¿ok? Y bueno, aquí están las recomendaciones en términos generales: 1 vez al año los de bajo riesgo, 2 veces al año los de riesgo intermedio y 3 veces al año los de riesgo alto, con frecuencia aumentada en los pacientes que ya tienen mucho más alto riesgo. Siguiente. Al día de hoy, entonces, si hablamos de enfermedad renal diabética y tratamiento, esta es la canasta básica de tratamiento. Sistema renina-angiotensina bloqueado, eso es fundamental. Tenemos más de 30 años de estar usando eso para tratar de proteger los riñones por la lesión de la diabetes. Inhibidores de SGLT2 disponibles ya en seguridad social. Agonistas de GLP-1, no disponibles en seguridad social, sí disponibles en el país. Y antagonistas no esteroidales del receptor mineralocorticoide, disponibles en el país y disponibles en la región. Siguiente. Si nos vamos a grupo por grupo, sabemos que el riñón del diabético tiene dilatada la arteriola aferente y cerradita la deferente. Resulta que la hiperactividad del sistema renina-angiotensina hace que la angiotensina 2 apriete arterias, pero ¿cuál aprieta más? Aprieta más o vasoconstriñe más la eferente. Y por una situación o alteración que se llama alteración del balance túbulo-glomerular, se dilata la aferente. Entonces vean qué interesante, tenemos abierta la puerta de entrada de sangre al glomérulo y cerrada la salida. La presión dentro del glomérulo aumenta un montón y eso genera estos puntitos aquí azules, que es proteinuria. Con el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona revertimos la acción de la angiotensina 2 sobre la eferente y por lo menos lográbamos abrir un poquito esa eferente sin hacerle mayor cosa a la aferente. Entonces, aunque seguía un influjo de sangre alto, por lo menos se veía favorecida la salida y la reducción de la presión. Siguiente. Y bueno, muchos estudios que confirmaban el efecto nefroprotector de todos los priles y sartanes, ¿verdad?, a lo largo del tiempo, que es un efecto independiente de la presión. Siguiente. Y que incluso las dosis antiproteinúricas no están establecidas. Hay brazos del IRMA, que fue el estudio que demostró beneficio nefroprotector con el irbesartán de hasta 900 miligramos al día de irbesartán, con beneficios en cuanto a reducción de proteinuria. Pero sabemos que para hipertensión las dosis sí están establecidas, cuáles son las dosis topes. Siguiente. Al día de hoy ya se han descrito otras moléculas, sobre todo en el contexto de la cardiología, que pueden de alguna u otra manera favorecer la excreción de líquido a través del riñón y alivianar un poquitito la carga auricular y ventricular en los pacientes con falla. Entonces, la neprilicina es una enzima que se encarga de metabolizar o de favorecer el metabolismo de algunos péptidos, sobre todo el péptido adrenalinatriurético. Si yo inhibo ese metabolismo, preservo más el tiempo de circulación de estos péptidos y eso me ayuda a nivel renal también. Siguiente. Entonces, actualmente contamos en el país con la posibilidad de fármacos que tienen un antagonista del receptor de angiotensina con un inhibidor de neprilicina. ¿Sirven o no sirven en el riñón? Está claro que sirven en corazón, en falla cardíaca, con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección incluso aumentada también hay información. Siguiente. Hoy en día, sabemos que estos estudios validan la combinación de sacubitril o valsartán en falla cardíaca. Siguiente. Con mejores efectos de estos medicamentos cuando se comparan solo con IECA Suara 2, ¿verdad? Siguiente, por favor. Desgraciadamente, la mayoría de los estudios nos excluyen a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, también pueden provocar hipercalemia. Siguiente. Y hoy en día sí los podríamos utilizar en pacientes nefrópatas siempre y cuando ese paciente tenga, además de la enfermedad renal, falla cardíaca. Sí son de beneficios en esa población. Siguiente. Vámonos con los inhibidores de SGLT2. Siguiente, por favor. Perdón, retrasando un toquecito. Les pongo esta imagen porque la floricina, que fue el primer inhibidor de SGLT2 y SGLT1, sale del árbol de corteza de manzana. Por eso muchos de los abuelos decían que, o lo que dicen los gringos, ¿verdad? An apple a day keeps the doctor away. Entonces, es que comer manzana ayuda a que uno no se le suba el azúcar. Y no estaban tan perdidos porque sí tiene ese efecto. Siguiente. Los inhibidores de SGLT2 actúan sobre este cotransportador. Rápidamente, cuando yo filtro la sangre en el glomérulo, si soy diabético y estoy como un confite que se me quieren subir las hormigas, ese plasma va cargado de azúcar. Estos transportadores empiezan a reabsorber azúcar, pero no es gratis, la reabsorben con sodio. Entonces, en un diabético cargado, descompensado, reabsorbe gran cantidad de azúcar en compañía de sodio. La cantidad de sodio entonces que llega a estas porciones es mucho menor. Y eso es una señal para el riñón para decir, ok, si me está llegando poco sodio, necesito mejorar la llegada de fluido aquí. Y abre entonces la arteriola aferente. Por eso es que se dilata la aferente.
en el paciente hiperglicémico. Si bloqueamos este transportador, se revierte ese efecto, se aumenta la oferta de sodio a nivel distal y entonces la aferente se cierra un poquito. Si combinamos IECAS y ARA2 con inhibidores de SGLT2, abrimos la eferente y cerramos la aferente. El glomérulo se alivia un poco y se protege. Por eso es que estos medicamentos también suben la creatinina, porque bajan el filtrado. Entonces es esperable que si yo inicio IECAS o ARA2 o inicio gliflocinas, voy a tener un aumento en los niveles de creatinina. Entonces básicamente es aumentar la oferta de sodio en las porciones distales para que se inhiba también la liberación de urelina y se generen fenómenos de vasoconstricción de la arteriola aferente. Siguiente. Entonces ya habíamos actuado sobre esto, vamos a actuar cerrando esto con los inhibidores de SGLT2. El que sigue. Y los estudios que fundamentan el uso de estos medicamentos son principalmente estos tres, que son los pivotales, EMPA-REC, CANVAS y DECLARE. Vean que la mayoría eran pacientes diabéticos, todos era requisito para entrar, pero pacientes con menos de 60 eran poquitos, es lo que está en negro. Siguiente. El estudio CREDENCE fue el primero que ya empezó a meter pacientes nefrológicamente más comprometidos. En todo se vio mejoría en los puntos fuertes, que eran los famosos MACE, los cardiovasculares, y como puntos secundarios estaban los renales. Todos tuvieron mejoría, o sea, la población expuesta a estas moléculas tuvo menor complicación renal. Pero vean qué interesante, CREDENCE, que es el estudio que tuvo más enfermos renales, también vio mejoría, pero en menor proporción que en los demás. ¿Qué significa eso? Que probablemente entre más sana esté mi población desde el punto de vista renal, mayor efecto nefroprotector le ofrezco. Si ya llego tarde en el paciente nefrológicamente más enfermo, estoy con más problemas. Siguiente. O tengo menos beneficio. La que sigue. Ya luego vinieron estudios para ver si estas moléculas se podían utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes y se vio que sí. Igual mejoraban sus puntos de estudio, ¿verdad? Reducían el riesgo de complicaciones renales y cardiovasculares tanto en el paciente con diabetes como en el paciente sin diabetes. Siguiente. Y el año pasado el EMPA-KIDNEY, que es el estudio con empaglifosina, demostró algo similar. Entonces, moléculas que ya sabemos que se pueden utilizar en enfermedad renal crónica con diabetes y sin diabetes. Siguiente. Vámonos con los antagonistas no esteroidales del mineralocorticoide, como este que está aquí, Firialta. Estamos acostumbrados a trabajar con la espironolactona, a los que tienen práctica privada y recetan el eplerenona, que también está en el país. Sabemos que es una molécula que tiene efectos sobre el receptor mineralocorticoide, pero que desgraciadamente tiene efectos secundarios importantes, ¿verdad? No es inusual que el paciente con espironolactona se queje de disfunción sexual, de mastalgia, incluso de crecimiento de las mamas, de alteraciones menstruales en el caso de las mujeres. Con el afán de encontrar moléculas con un perfil de seguridad más refinado, surge los antagonistas no esteroidales, como la finerenona, que vean que es bastante potente y selectivo, con poco perfil o con un perfil de efectos secundarios bastante más decente en ese sentido y con una vida media mucho más corta que la espironolactona. ¿Cuántas veces no les ha pasado a ustedes que el paciente llega con un potasio en 5,5 tomando aldactone y usted le dice, no, ya no se lo tome más, y a la semana siguiente sigue con el potasio alto? Bueno, es por esto, porque tiene una vida media muy prolongada, ¿verdad? Y sobre todo sus metabolitos, cosa que no ocurre con las otras moléculas. Siguiente. Y bueno, se empezaron a estudiar estas moléculas y los estudios más importantes fueron el Fidelio y el Fígaro, que se hicieron en población diabética, ya con tratamiento de base a tope, y se expusieron a la molécula, ¿verdad? Por un seguimiento que fue variable de 2.6 años y 3.4, para ver si la población expuesta tenía mejoría en los parámetros cardiorrenales. Fidelio, básicamente como puntos primarios, valoró lo renal, y Fígaro lo cardiovascular. Y los puntos secundarios de Fidelio fueron cardiovasculares y los secundarios de Fígaro fueron los renales. Siguiente. Entonces vean cómo son muy similares en diseño, solo que los puntos primarios se cruzan entre uno y otro. Y Fidelity fue el estudio que conglomeró, por así decirlo, las dos poblaciones, y finalmente lo que se vio es que la población que recibió finerenona a dosis de 10 o 20 miligramos tuvo menos complicaciones desde el punto de vista cardiovascular y mucho menos complicaciones desde el punto de vista renal también, en el contexto de diabetes. Siguiente. Y vean, aquí ustedes lo ven, una reducción del 14% del riesgo de morirse por causas cardiovasculares y una reducción del 23% de que el riñón se siguiera lesionando con el tiempo. Siguiente. Y también ocurrió con la proteinuria, que es nuestro marcador de progresión. El que sigue. Vámonos con los agonistas de GLP-1, ya como último grupo a mencionar. Sabemos que son
El GLP-1 tiene receptores en diferentes órganos, ¿verdad? Riñón es uno de ellos, sistema inmunológico, cerebro, estómago, páncreas, ¿verdad? Siguiente, están muy de moda estos fármacos porque inducen una pérdida de peso marcadísima, que lo digan las Kardashian, Luis Miguel y toda esa gente, ¿verdad? Que se los han pasado metiendo. Y sabíamos que desde el punto de vista renal habían varios estudios con liraglutide y con semaglutide que han demostrado reducción de la albuminuria en la población que lo utiliza, ¿verdad? O menor frecuencia de aparición de albuminuria, pero ningún estudio había demostrado que fueran fármacos que retrasaran el daño del riñón, solo que mejoraran proteinuria. Siguiente. Hasta que este estudio, que por ahí apareció también el año pasado, el FLOW, siguiente, sí demostró que cuando a estos pacientes se les expone a esta molécula, dosis de 1 miligramo subcutáneo semanal, tienen menor desarrollo de complicaciones cardiovasculares y renales. Entonces es un estudio que fundamenta el uso de semaglutide como una molécula que reduce la progresión de la enfermedad renal y que mejora el pronóstico renal de los pacientes. ¿Qué dicen las guías? Ya para ir finalizando, vamos, adelante. Vean ustedes, esto es del 2022, de las guías publicadas en conjunto entre la Asociación Americana de Diabetes y el grupo de CADIGO, que es de riñón, donde ponen como primera línea ya los inhibidores de SGLT2, ya sabíamos de los IECA y ARA2, de la metformina y de las estatinas. Esto que está aquí como en un, digamos, segunda línea donde involucra a los antagonistas no esteroidales y a los GLP-1 agonistas, probablemente en los siguientes años va a bajar, porque hay demasiada evidencia del efecto protector de estos fármacos, a tal punto que al día de hoy, ustedes me lo dirán también, ¿cuántos de los pacientes de ustedes no están usando desde un inicio del diagnóstico de diabetes glifosinas, agonistas de GLP-1, y si ya tienen lesión renal también medicamentos como la finerenona? Y no es descabellado hacerlo, la limitante más que médica es económica, pero se puede y se vale hacerlo en este momento. Siguiente. Y como les decía, inhibidores de SGLT2 como parte de la primera línea de tratamiento, control en meta de presión arterial, estatinas, y vean cómo ya metemos a los pacientes con proteinuria residual como tributarios al uso de finerenone, de antagonistas no esteroidales del receptor mineralocorticoide. Siguiente. Entonces, este es el resumen de toda esta hablada que me he echado en los últimos 15, 20 minutos. Siguiente, por favor. Y les insisto, esta es la canasta básica del tratamiento de la enfermedad renal por diabetes para el 2024-2025. Ahora el otro mes es el europeo de nefro, vamos a ver si van a decir algo diferente. Todo paciente, o más bien, cuando ustedes se enfrenten a un paciente diabético con enfermedad renal o con alteración, con albuminuria, deberían preguntarse por qué no tiene, si es que no lo tiene, un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿por qué no tiene un inhibidor de SGLT2? ¿Por qué no tiene un antagonista no esteroidal del mineralocorticoide? ¿Y por qué no tiene un agonista de GLP-1? La mayoría de las respuestas va a ser por plata o por disponibilidad del fármaco en donde yo estoy trabajando. Pero en un mundo ideal, que sabemos que no es ideal nuestro mundo, deberíamos tener acceso a estas moléculas que todas por sí solas han demostrado protección renal en diabetes. Siguiente. Y algunas cositas que nos quedan pendientes ya para ir finalizando. Vean el montón de elementos que pueden incidir sobre el riñón. Tratar de intervenir a estos pacientes involucra un montón de aspectos no solo de salud, aspectos sociales, de exposición laboral, de costumbres familiares. Entonces es un tanto complicado poder tener un abordaje realmente integral. Siempre existe un riesgo residual. Aquel paciente bien portado y con todos los fármacos puede seguir progresando. La idea es que progrese lo más lento que se pueda. Necesitamos tener presente que hay variaciones entre personas con respecto a las manifestaciones de enfermedad renal. Algunos con proteinuria, otros sin proteinuria, unos progresan más lento, otros progresan más rápido. Compañeros, ya tenemos guías bien desarrolladas y deberíamos entonces basarnos en esas guías y en las metas de tratamiento. Ya se sabe cuál es la meta de presión, cuál es la meta de glicosilada, cuál es la meta de ácido úrico. Si intentamos llevar a los pacientes a esa meta, probablemente los vamos a proteger más. Siguiente. Y bueno, como les digo, herramientas de predicción, que esta vez lo que nos faltan, por ahí anda una ecuación que se llama Kidney Failure Risk Equation, que la pueden ver en algunas de las publicaciones, validada en algunos sitios en Europa y que permite ver qué tanto progresa o qué tanto riesgo tiene una persona de progresar de estadio 3 a estadio 5. Bien validada, pero que todavía falta, digamos, diseminarla un poquitito más. Y lo que les decía hace un rato, optimizar el uso de fármacos basados en guías de manejo médico. Eso es tal vez lo que adolecemos en general en nuestro país. Siguiente. Entonces, ya para concluir, ojalá que vayamos con algunas ideas después de toda esta hablada del doctor Hernández, de que la enfermedad renal diabética la empezamos a ver desde temprano, no desde que el paciente hace más de 30 miligramos de albuminuria, ya desde antes se viene desarrollando. Los factores de riesgo que podamos identificar en los pacientes que vemos en el día a día son los que nos van a decir, a ese le toca hacerse creatinina y albuminuria en este momento para ver si tiene una enfermedad renal.
¿Por qué? Porque si los identificamos tempranamente podemos empezar a intervenirlos ya con los fármacos que tenemos disponibles para mejorar su pronóstico renal y cardiovascular. ¿Ok? Y si necesitamos objetivizar ese manejo. No, doctor, es que ya me siento bien, es que ya no hago hipoglicemias, o ya no me pica, no sé, los genitales, o ya no veo borroso. Ok, pero ¿cuánto está la glicosilada? ¿Cuánto está la presión? ¿Cuánto está la glicemia en ayunas? ¿Cuánto está la creatinina? ¿Cuánto está el LDL? Todo eso ya está establecido. No vamos a descubrir el agua tibia. Ya todo eso está bien definido, cuáles son las metas de tratamiento. ¿Ok? Y les insisto, tenemos disponibilidad de fármacos que modifican la enfermedad. Tal vez ahí el llamado lo hago más que a ustedes como colegas, también a la industria, donde ojalá podamos democratizar un poquito más el acceso a esas moléculas, porque hoy por hoy quien quiera manejarse la diabetes privadamente, si quiere hacerlo con fármacos realmente eficaces, le va a salir caro y no es la intención. Digo a los pacientes individualmente, ni se diga a los sistemas de salud como el Seguro Social. Es una inversión grande, pero probablemente a la postre sí representa una inversión costo efectiva. Siguiente. Bueno, después de revisar todas las cosas, yo me he dado cuenta, y este tipo de actividades me lo refuerzan, para poder llegar a un buen puerto, para poder manejar bien a nuestros pacientes y para poder obtener buenos resultados, siguiente, ocupamos trabajo en equipo. Desde hace unos par de añitos ahí hemos estado traveseando en otras cosas que no son medicina y para mí esto también es trabajo en equipo. Habemos de diferentes especialidades, la mayoría somos médicos y cuando una canción nos sale bien, todos nos ponemos muy contentos. Cuando un paciente no llega a diálisis, cuando un paciente mejora su proteinuria, mejora su presión, mejora su perfil, yo creo que eso también es reflejo de un buen trabajo en equipo. Así que yo los invito a que este tipo de cosas las viralicemos, las socialicemos y que si hay dudas, vean, por lo menos de mi parte, preguntar. A mí me toca preguntarle muchas veces a los cardiólogos, a los endocrinólogos, cero estrés, y estamos todos para ayudarnos con la intención de que los pacientes evolucionen mejor. Siguiente. Y listo, muchas gracias.